me entró curiosidad por saber cuántas palabras tenemos en nuestro idioma español. Y encontré que en un dato de hace unos 4 o 5 años, que decían que teníamos alrededor de 88,000 palabras. Y una de este año, de 2022, decía ya que ya eran 93,000 palabras las que tenemos en el idioma español. Ya no encontré de esas 93,000 palabras cuántas usamos. O sea, nuestro vocabulario común, de cuántas de esas 93,000 palabras hace uso. Yo creo que no de todas, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, ¿a qué viene esto? Dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, porque hay una palabrita por ahí que seguramente muchos conocen y tal vez otros no, pero no es una que usemos comúnmente. La palabra inocuo. Seguramente que algunos sí la conocen, ¿verdad? Perfectamente, la palabra inocuo, y tal vez hay otros que no. Bueno, los que no, hoy se la aprenderán y ya le sumarán una palabra más a su vocabulario. Miren, esta palabra inocuo significa algo que no hace daño, sea físico o moral. Y para nuestros fines de la predicación, bueno, añadiré, inocuo es algo que no hace daño física, moral o espiritual, ¿sí? Que no causa daño. Miren, hay cristianos que piensan que pueden darse la libertad de ciertos grados de mundanalidad, sobre todo en muchas de esas cosas grises de las que se nos mencionó la semana pasada. Espero que se acuerden de eso. En ese tipo de cosas se pueden dar ciertos grados de mundanalidad y que no les afecten, porque aseguran que eso es inocuo para ellos. Es decir, yo puedo hacer eso, no me afecta, no me hace daño espiritual. No les afecta en su relación con Dios. Y bueno, los ejemplos son diversos. Pero bueno, no voy a mencionar ejemplos en este momento, más adelante los mencionaré, pero en esos ejemplos, de esas cosas que los cristianos se permiten, bueno, cada uno de ellos le pone límite. Va a decir, bueno, esto no es malo en realidad, pero siempre y cuando llegues hasta aquí, porque si ya te pasas de esa rayita, entonces sí ya es malo. Y entonces cada quien y cada cristiano le pone la rayita más para allá o más para acá. Pero bueno, todos lo que están haciendo, hermanos, lo que todos están haciendo, consciente o inconscientemente, es apelar a su libertad en Cristo. Porque dicen, bueno, ya sabemos que somos libres en Cristo, que hay cosas que, bueno, no son malas y para mí hasta aquí. O hacen uso de su conocimiento, ¿verdad? Sí, yo sé que eso no es malo, entonces no hay problema que yo haga eso. O hacen alarde de su fortaleza. Bueno, es que espiritualmente yo estoy firme, estoy fuerte y esas cosas a mí no me afectan. Saben, hermanos, esto es lo que estaban haciendo los corintios. Ellos estaban apelando a su libertad en Cristo. Se sentían lo suficientemente fuertes para practicar algunas cosas, pensando que eso no les causaba ningún daño. Pero ¿eso en realidad era cierto? ¿Era así? La semana pasada, 1 Corintios capítulo 8, se nos habló del límite. ¿Se acuerdan del límite que nosotros debemos poner a nuestra propia libertad en Cristo, pensando en nuestros hermanos, por el daño que les podemos causar a nuestros hermanos en la fe? Entonces ese es un elemento por el cual nosotros debemos poner límites a nuestra libertad en Cristo. El día de hoy, hermanos, siguiendo lo que Pablo está escribiendo a los corintios, en el pasaje que ya leímos y que les pido que tengan abierto, capítulo 10 de la primera carta, versículos 1 al 22, vamos a tomar conciencia en este día, hermanos, de que no es bueno hacer mal uso de nuestra libertad, porque realmente sí,
si nos causamos daño a nosotros mismos. No solamente a los hermanos, sino también el mal uso de nuestra libertad trae problemas espirituales a nosotros mismos. Bien, la predicación de hoy está dividida en 2 puntos. El primero de ellos va del versículo 1 al versículo 13 y lo he titulado Cuidado con creerte muy fuerte. Cuidado con creerte muy fuerte. Miren, inicia allí el verso 1 del capítulo 10 con la palabra porque. Ya la vieron, ¿verdad? Porque. Les hemos dicho y lo repetimos y espero que lo aprendan, que ya lo tengan en la mente. Cuando leemos esto, bueno, esto nos habla de que está relacionado lo que se va a escribir con lo que ya se ha escrito. ¿Qué ha dicho Pablo antes de esta palabra porque? Bueno, él ha terminado el capítulo 9 remarcando la importancia de esforzarse para obtener el premio en la carrera de la vida cristiana. Sí, hay un premio que se debe alcanzar. Hay un premio que se obtiene por servir adecuadamente al Señor Jesucristo. Y Pablo quiere obtener ese premio. Y por eso dice, allí al final del capítulo 9, que él anhela tanto alcanzar el premio, que por eso él mismo se disciplina para no ser eliminado. Porque obviamente si es eliminado, entonces él ya no llega a alcanzar el premio. Ahora, cuando empieza el capítulo 10, Pablo quiere prevenir a los corintios acerca de esto. Aquellos corintios que se sentían muy fuertes y muy firmes, los quiere prevenir, para que ellos también se esfuercen. Y para ello, él utiliza la historia del pueblo de Israel. Versos 1 al 5. Israel había sido libertado de la esclavitud de Egipto. Israel había sido cuidado por Dios, llevado por Dios después de salir de Egipto. Dios los había bendecido ahí por el desierto, los estaba conduciendo a la tierra prometida y Dios estaba actuando. Y dice Pablo que en ese trayecto Dios había dado bendiciones espirituales al pueblo. Y de esas bendiciones espirituales había participado todo el pueblo de Israel. Todos los integrantes del pueblo habían sido partícipes de esas bendiciones espirituales. Miren, noten por favor que la palabra todos aparece 5 veces en esos primeros 4 versículos. 5 veces. Dice ahí que todos fueron protegidos y guiados por la nube. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Ya saben que salieron, iban por el desierto y dice que de día la nube los guiaba, pero además, haciendo tanto calor como hace en el desierto, también los protegía y estaban cubiertos por la nube. Pero esa nube en la noche, dice ahí, se volvía una columna de fuego. Y entonces, pues en la noche los alumbraba, los iluminaba e inclusive les proporcionaba calor. Entonces, todos fueron protegidos y guiados por la nube. Dice también Pablo allí en esos primeros 4 versículos que todos cruzaron el mar Rojo y lo cruzaron en seco. Éxodo capítulo 14. El pueblo de Israel cruzó en seco el mar Rojo para ser librado del ejército egipcio.
Entonces dice Pablo allí, noten que dice Pablo que al haber sido todos cubiertos por la nube y atravesado en medio del mar, dice que de esa manera todos fueron bautizados en Moisés. Es decir, todos quedaron totalmente, plenamente identificados con aquel hombre, con aquel Moisés a quien el Señor había encomendado la liberación de su pueblo. Aquel líder, aquel hombre con el que Dios hablaba cara a cara. Tenía una relación muy íntima con Dios. Bueno, a través de la nube y del mar, todos quedaron identificados con ese Moisés. Pero miren, también dice que todos comieron del alimento espiritual. Este alimento era el maná que el Señor les enviaba todos los días. Éxodo capítulo 16. Dice ahí que era pan del cielo. Es decir, era una provisión divina. Y por eso era un alimento espiritual. Y dice también ahí que todos bebieron la bebida espiritual, aquella agua que salía de la roca. Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Y todavía dice Pablo aquí que esa roca era Cristo. Entonces, todo esto eran bendiciones espirituales. Sí eran cuestiones físicas que se manifestaban, de las que ellos se beneficiaban, pero todo tenía un alto y profundo y real sentido espiritual. Todo el pueblo de Israel fue grandemente bendecido en el sentido espiritual por el Señor en su travesía por el desierto. Sin embargo, a pesar de que todos pertenecían al pueblo de Dios, de que todos habían quedado identificados con Dios y con Moisés, y que todos habían participado del alimento y de la bebida espiritual, dice el verso 5, que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Todos participaron, y sin embargo, de la mayoría no se agradó Dios. Versículo 6. Dice Pablo que tales acontecimientos no eran solamente hechos históricos del pueblo de Israel. Dice Pablo a los corintios que eran de ejemplo para ellos. Estas cosas son de ejemplo para ustedes, para que no codicien cosas malas. Miren, codiciar es fijar apasionadamente el deseo sobre algo, es decir, desear apasionadamente algo. Eso es codiciar. No siempre en el sentido negativo, aunque generalmente, como aquí en este versículo, sí, en el sentido negativo. Porque les dice para que no codicien, es decir, para que no deseen apasionadamente las cosas malas. ¿Por qué no deberían hacer esto? Porque Dios no se agradaría de ellos, como no se había agradado de aquellos del pueblo de Israel. Y para que no fueran eliminados de la carrera de la vida cristiana. Y Pablo enseguida señala puntualmente algunas de esas cosas malas que los israelitas habían hecho y que los corintios deberían evitar. Versículo 7, idolatría. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es la narración de Éxodo capítulo 32. Cuando Moisés había subido al monte de Dios a recibir los mandamientos, y mientras el pueblo abajo se había
descarriado y había fabricado aquel becerro de oro. Cayeron en idolatría. Dijeron, mañana, aquí están los dioses que te sacaron de Egipto, mañana es fiesta a Jehová. El Señor que había dicho, no te harás imagen de nada del cielo, y el pueblo haciendo la imagen de Jehová en ese becerro de oro. Qué pecado tan grande. Dice también, verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto se refiere a la historia que está allá en Números capítulo 25. Cuando el pueblo se fue, los hombres del pueblo de Israel van tras las mujeres de Moab y se ponen a fornicar con esas mujeres y son llevados a la idolatría porque le rinden culto y adoración al Dios de aquellas mujeres, y la ira de Dios viene sobre el pueblo y hay gran mortandad. Verso 9, ni tentemos al Señor, es decir, no lo probemos, no lo pongamos a prueba, como también algunos de ellos lo pusieron a prueba y perecieron por las serpientes. Esta historia es la de Números capítulo 21. Cuando el pueblo empezó a reclamar y a decir que ya estaban hartos de aquel maná, de aquel alimento tan ligero, y que allá en Egipto tenían esto y tenían aquello, y entonces la ira de Dios otra vez se enciende. Y entonces dice ahí Números 21 que el Señor manda serpientes venenosas. Empezaron a morder obviamente al pueblo y el pueblo empezó a morir hasta que clamaron y el Señor, ¿se acuerdan? Le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce y cuando alguien sea mordido, voltea a verla y vivirá. Pero bueno, tentaron al Señor. Verso 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esta historia es la que se encuentra en Números capítulo 16. Cuando el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Y cuando Coré, ¿se acuerdan? Coré y los hijos de Coré se levantaron, quisieron asumir la posición, reclamaron que ellos también podían hacer lo que Moisés estaba haciendo y Dios los castigó. Pero todavía, después de que acabó con Coré y con todos aquellos, ahora viene el resto del pueblo, y le reclama a Moisés y le dice que por culpa de él el pueblo de Dios está muriendo. Bueno, esto fue malo. Empezaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón y hubo todavía más mortandad entre el pueblo. Todo esto es lo que hizo el pueblo de Israel allá en el desierto. Y dice el verso 11, Pablo reitera que tales cosas acontecieron como ejemplo y fueran escritas para amonestación, dice ahí el verso 11. Miren, amonestación se refiere a enseñanza y advertencia. Moisés les está enseñando la historia del pueblo de Israel para darles una advertencia a los corintios. Dice Pablo, estas enseñanzas, esta amonestación es para nosotros. Es decir, los corintios y él mismo, Pablo, se está incluyendo y dice para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué significa esta frase? Bueno, los fines de los siglos se refiere a los tiempos previos a la llegada del reino mesiánico. Cuando el Mesías llegue y establezca su reino en esta tierra. Bueno, esos tiempos o esos fines de los siglos, en este momento ya llevan 2000 años, porque son contados a partir de que nuestro Señor Jesucristo ascendió de regreso a los cielos, hasta que Él vuelva nuevamente a la tierra e instaure su reino aquí en la tierra. Así es que, bueno, Pablo
y los corintios y nosotros mismos aquí en el año 2022 estamos en los fines de los siglos. Verso 12. Por eso, los corintios que consideraban estar muy firmes en el Evangelio y que según ellos tenían mucho conocimiento y hacían uso de la libertad que les otorgaba el Evangelio, bueno, a ellos les dice Pablo que deberían tomar en cuenta esta advertencia. Si creían estar firmes, considérenlo, no vaya a hacer que caigan. Miren, los corintios estaban haciendo mal uso de su libertad. Ellos deberían poner límites por el daño que causaban a sus hermanos en la fe, pero ahora deberían considerar el peligro que se generaban a sí mismos por hacer mal uso de su libertad. Ellos tenían conocimiento y ese conocimiento los envanecía. Y ahora también los llevaba a una autoconfianza. Se sentían muy confiados en sí mismos. Y eso estaba mal, era incorrecto. Porque en realidad lo que estaba pasando es que los estaba acercando al peligro del pecado. Y finalmente, a la grave consecuencia de no permanecer firmes y ser desagradables a Dios. Ellos, los corintios, creían que podían interactuar con las cuestiones idolátricas y pecaminosas que les rodeaban y salir ilesos. Jugaban con esa libertad creyéndose muy fuertes, pero deberían tomar conciencia del peligro en el que se encontraban. Miren, hermanos, la historia de Israel fue muy pertinente para los corintios hace 2000 años. Pero sigue siendo muy pertinente para nosotros el día de hoy. No podemos abusar de nuestra libertad. Primero ya sabemos, ¿verdad? Para no ser tropiezo a nuestros hermanos. Pero también porque es peligroso para nosotros. Podemos caer en desobediencia, en pecado, y podemos perder bendición de nuestro Dios, porque le llegaremos a ser desagradables. Podemos perder la recompensa, y podemos ser eliminados de ejercer un servicio efectivo a nuestro Dios. No perderemos la salvación, que quede claro, esto no se está refiriendo a perder la salvación de ninguna manera. Pero sí podemos alejarnos de la vida de santidad que debemos vivir. Sí podemos alejarnos de poder vivir vidas plenas, gozosas, bendecidas por Dios. Y podemos quedar descalificados en la carrera de la vida cristiana. Por eso, mi hermano, no te confíes. No creas que por estar participando los domingos del culto y entre semana de alguna célula y de las clases bíblicas y de las actividades de la iglesia, demás actividades de la iglesia, creas que por eso ya estás bien y estás firme. No creas que por estar recibiendo esas bendiciones espirituales como el pueblo de Israel las estaba recibiendo, entonces ya estás bien. Y entonces quieras estar coqueteando y jugueteando con el mundo. Creas que porque estamos aquí, pues ya, eres fuerte, estás muy firme, y entonces te des la libertad de coquetear con el mundo y que tú puedas hacerlo sin que te cause ningún daño.
Ten cuidado, mi hermano, porque no es así. Sobre todo en esas cosas grises que tienen que ver, por ejemplo, con los lugares a los que asistes, con las reuniones a las que te invitan. ¿A dónde andas metido? Las cosas que ves y escuchas. Cuidado con todo eso. Cuidado con el mal uso de tu libertad. No solo puedes afectar a tus hermanos, también te puedes afectar a ti mismo. Cuídate, porque puedes llegar a ser desagradable al Señor. Segunda parte de la predicación, versículos 14 al 22. Cuidado con la idolatría, cuidado con la idolatría. Hay algo más que debemos considerar, algo más de fondo. Versículo 14. Por tanto, es decir, dado que los corintios no deberían sentirse muy firmes o muy fuertes por su conocimiento y por su pretendida madurez, porque eso les hacía ser vulnerables, entonces lo que ellos deberían hacer es huir de la idolatría. Huir de la idolatría. Recordemos que idolatría es poner cualquier cosa en el lugar que solo a Dios le corresponde. Eso es idolatría. Poner cualquier cosa en el lugar que solo a Dios le corresponde. ¿Cómo estaban cayendo en esta idolatría los corintios? Versículo 15. Pablo les va a argumentar diciéndoles que deberían de tomar en cuenta lo que les iba a decir, pero lo deberían hacer con sensatez. ¿Ya lo vieron ahí, verso 15? Les hablo como a sensatos. Es decir, Pablo considera a los corintios como prudentes, como suficientes para usar sus mentes, para usar su razonamiento, para entender correctamente, para que ellos pudieran juzgar aquel argumento que está a punto de decirles. Y lo que Pablo les va a decir es lo siguiente, versos 16 al 18. Utilizando la figura de la cena del Señor, les dice que cuando ellos participaban de los elementos de la cena, de aquella copa de bendición, de aquel pan, ellos también estaban haciéndose partícipes de Cristo. Participaban de los elementos y de alguna manera se identificaban y estaban en comunión con el Señor Jesucristo. Pero no solo con el Señor Jesucristo, sino también con los demás hermanos en la fe, con la iglesia. Dice, porque aunque siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo. Es decir, los corintios participaban de ese acto espiritual y entonces ellos entraban en comunión con Cristo y con su iglesia por participar de aquel acto. Versos 19 y 20. Ya Pablo, capítulo 8, había dejado establecido que los ídolos en sí mismos, esos ídolos de madera o de barro, eran nada. Los ídolos son nada. Y la carne que era sacrificada a ellos no se contaminaba de ninguna manera. Eso ya había dejado Pablo establecido en el capítulo 8. Y ahora Pablo lo repite. Pablo lo repite con un par de preguntas retóricas. Pero ahora añade algo muy importante. Eso que los corintios con sensatez deberían considerar. El acto del ofrecimiento
de esos sacrificios por parte de los gentiles no era en realidad un ofrecimiento a los ídolos, que eran nada, sino en realidad los gentiles, dice, estaban ofreciendo sacrificios ¿a quiénes? A los demonios, a los demonios. Y dice Pablo que no quería que los corintios se hicieran partícipes de los demonios al estar participando de aquellas reuniones donde se comía la carne que había sido sacrificada no a los ídolos, sino a los demonios. Es decir, así como cuando aquella iglesia participaba de la mesa del Señor, entraba en comunión con el Señor y con su iglesia, de la misma manera, cuando participaban de los actos dedicados a los demonios, entonces se hacían partícipes de tales demonios. Verso 21. Escribe Pablo: no podéis, y noten esto, Pablo no dice no debéis, le dice no podéis. Miren, esto no se refiere a que los corintios no pudieran participar de la cena del Señor y por otro lado de lo ofrecido a los demonios, o sea, porque de hecho lo estaban haciendo, sí lo estaban haciendo. Cuando dice Pablo no podéis, Pablo lo que está diciendo es que no es posible pretender estar al mismo tiempo en una correcta y plena y total comunión con el Señor, estando en comunión con los demonios. Eso no es posible, no pueden hacer eso. El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Mateo 6:24, Él dijo: no podéis servir a dos señores, porque aman a uno y aborrecen a otro. Quedan bien con uno y quedan mal con otro. No es posible. Más adelante, el mismo Pablo, allá en la segunda carta, capítulo 6, verso 15, les dice que no hay concordancia entre Cristo y Belial, el demonio. No es posible pretender estar en plena y correcta comunión con el Señor si se está en comunión con la idolatría demoníaca. Porque el corazón no puede estar partido. La realidad es que si se entra en comunión con la idolatría, entonces no se puede estar en comunión con el Señor. Y esto es algo tremendo realmente. Por eso Pablo les dice: ustedes son sensatos, hagan uso de su razón, consideren bien lo que les voy a decir. Versículo 22. Dios es un Dios celoso. No quiere que los suyos vayan a la idolatría. Él no permite que su gloria sea compartida con nada ni con nadie. Por eso, otra vez con un par de preguntas retóricas, Pablo dice a los corintios que hacer esas cosas es provocar a celo al Señor. Y esto era una verdadera osadía, pues de ninguna manera ellos podrían contender con Dios, es decir, no podían entrar en pleito con Dios. El llamado de atención a los corintios fue claro, fuerte, contundente. Ellos deberían de huir de la idolatría. En esa osada pretensión de ser muy fuertes y muy maduros y argumentando estar haciendo uso de su libertad en Cristo, lo que en realidad estaban haciendo era participar de la idolatría.
y de una fuerte idolatría, de una idolatría demoníaca. ¿De qué manera tan sutil los corintios estaban cayendo? ¿De qué manera tan sutil estaban participando de este tremendo pecado? Por eso la exhortación de Pablo realmente es muy fuerte. Hermanos, no creo equivocarme al decir que ninguno de ustedes caería en una evidente idolatría participando en actos de adoración a ídolos. ¿Alguno se atrevería? No, ¿verdad? Creo que no, ni en lo más mínimo, ni por la mente les pasa. Porque aún quienes antes lo hacían y ya han sido alcanzados por el Señor, pues han dado testimonio de que lo han dejado, lo han abandonado, ya no lo harían de ninguna manera. Pero hermanos, ¿qué de aquellas cosas que consideras no malas, pero que de fondo tienen un claro sentido idolátrico? ¿Qué de aquellas cosas que tienen un claro sentido ocultista y demoníaco? Ay, vamos a jugar la Ouija. Ay, ya sabes, puro relajo. No tiene nada, no importa. Vamos a jugar la Ouija. A ver qué pasa. Ay, mira, sí se mueve. Ah, pero eso es mentira. Eso, yo sé que eso no es cierto, ¿no? Dios está conmigo y no pasa nada. Oye, te voy a leer la mano y las cartas. Ah, no, eso es mentira. No es cierto. Pero bueno, nada más por curiosidad, nada más para jugar. A ver, dime, a ver, ¿qué dice mi mano? ¿Qué de aquellos programas, películas, que hablan de aparecidos y de espantos y de demonios? Esas películas de terror, esas películas de posesiones demoníacas, ¿no? Y tú dices, pues no hay problema, pues que es una película, es una actuación, no pasa nada, es puro de mentiritas. ¿De qué está tratando el asunto? ¿No de ocultismo? ¿No de cosas demoníacas? ¿Por qué los cristianos están allí viendo esas cosas? Pero bueno, ¿qué, por ejemplo, de las reuniones o las fiestas a las que te invitan? ¿Cuál es el trasfondo de esas reuniones? ¿Cuál es el trasfondo de esas fiestas? ¿Cuál es el objetivo de esas fiestas? Ah, es que voy a la fiesta del pueblo, ¿verdad? ¿En honor a quién es esa fiesta del pueblo? ¿No al santo patrono del pueblo? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, a lo mejor no hay fiestas patronales, pero pues te invitan a la fiesta del vecino, de la familia. ¿Cuál es el fondo y el objetivo de esas reuniones? Darle rienda suelta al placer de los sentidos. Eso es. Y es aquí donde les decía hace rato que los cristianos le ponen límites, ¿verdad? Yo sí voy, yo voy, pero yo nada más ahí llego y estoy comiendo y yo estoy platicando y no nada, pero nada más ahí estoy. Otros dicen, no, yo sí bailo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo bailar? Pero nada más bailo con mi familia. O si son casados, nada más con mi esposo o con mi esposa. Con los demás, no, nada más con mi familia. Otros dicen, bueno, sí, pero depende también de qué bailo, qué música es, porque depende del ritmo que sea, porque hay unos muy malos, otros no son malos. Cada quien le va poniendo la rayita, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar.
Otros dicen, bueno, yo sí voy, yo sí bailo. Es más, pues yo hasta me tomo una cervecita. ¿Qué tiene de malo? Pues con que no me emborrache está bien. Es decir, si bailo con no mi familia, ciertos ritmos que no gustan o que no son muy bonitos, y si me emborracho, entonces sí ya está mal. Pero mientras no llegue a eso, sí puedo. ¿Qué hay en el interior de quien asiste a esto? ¿No es darle rienda a los placeres, al gusto, porque gusta? Empieza la música, ya están con el piececito así luego, porque no pueden aguantar, ¿verdad? Y ¡boom! ¿no? Cuídate, hermano, cuídate. Tienes que tener muy en cuenta cuáles son los objetivos de las cosas. Y dirás, ¿pero eso qué tiene de idolatría? Idolatría es quitar al Señor y poner cualquier cosa, alabar, darle rienda suelta, gratificar tus sentidos. Examínalo con sensatez. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, Y entonces seguramente que te preguntarás, bueno, entonces ¿qué? ¿Debo entonces caer en un ostracismo total? ¿Qué entonces eso no es el legalismo del que se nos dijo que no debemos participar? Entonces en realidad no tenemos ninguna libertad en Cristo. ¿Cómo saber entonces lo que sí y lo que no? Bueno, mi hermano, debes tener mucho cuidado. Los corintios participaban de aquellas cosas sin tomar conciencia de lo que en realidad estaban participando. Por eso Pablo los llama a una sensata reflexión, y tú, mi hermano, debes hacer lo mismo. Si cierta actividad tiene un claro sentido idolátrico, demoníaco, pues definitivamente no participes, no lo veas. Ahora, si no es clara o realmente pecaminosa, pero tampoco tiene un motivo adecuado, si no te edifica, entonces ¿para qué participas de ello? Debes considerar no si es malo o no. Debes considerar, ¿me edifica? ¿Me encamina al Señor? Si la respuesta es no, entonces ¿qué sentido tiene? Pero bueno, no abundo en esto porque esa es la predicación del próximo domingo. Concluyamos. En el asunto de nuestra libertad en Cristo, la semana pasada se nos dirigió en un primer paso. Pero hermanos, hoy debemos ir más adelante y debemos considerar que los límites de nuestra libertad, además de estar definidos por el amor a nuestros hermanos, también deben estar limitados por el peligro para nosotros mismos. Primero, el peligro de suponernos muy fuertes, de tal manera que haya descuido y se caiga realmente en pecado, y como consecuencia ser descalificados. Y segundo, en el peligro de caer de una manera muy sutil en una verdadera idolatría. No pensemos que podemos estar jugando con cosas peligrosas sin tener consecuencias. Les platico para terminar una historia de esas que son inventadas, pero que es oportuna para entender un poquito mejor esto. Entre más lejos, mejor.
En cierta ocasión, un hombre muy rico y lleno de años decidió jubilar a su chofer de toda la vida, que también ya tenía muchos años. Puso un anuncio en el periódico para solicitar los servicios de un chofer. Llegaron muchos a la entrevista y para saber quién era el mejor, aquel hombre les hizo una sencilla pregunta. ¿Qué tan cerca puedes manejar de un barranco sin caer en el precipicio? Un hombre dijo, yo podría manejar tan cerca del precipicio, que si usted saca la cabeza por la ventana y escupe, su saliva va a caer en el barranco. ¡Wow! ¡Qué buen chofer es este! Otro hombre dijo, yo podría manejar tan cerca del barranco, que las llantas estarían exactamente en el límite, sin caernos. Pero estaría manejando con los ojos vendados. ¡Wow! Otro hombre dijo, yo podría levantar el coche en 2 ruedas, manejar tan cerca que las otras 2 ruedas estarían en el aire sobre el precipicio. ¡Wow! Finalmente, un hombre dijo, yo podría manejar el auto tan lejos del precipicio como fuera posible. Aquel hombre rico dijo, este es el hombre que busco, y lo contrató de inmediato. Hermano, ten cuidado con el uso de tu libertad en Cristo, porque realmente estás en un verdadero peligro si tú te crees muy fuerte, si tú te acercas mucho al precipicio y crees que no te va a pasar nada. Ten cuidado. No te sientas muy fuerte o muy espiritual o muy maduro. No minimices nada del mundo. No te enganches con el mundo pensando que no es peligroso o que no te afecta, porque claro que te afecta. Aquellos que juegan con estas cosas, analicen su vida espiritual y vean si realmente es tan madura como debiera ser. Se darán cuenta que no lo es. Hermanos, que el Señor nos permita ser sensatos y analizar todas estas cosas en el sentido correcto, para cuidar nuestra libertad en Cristo. Porque si lo hacemos de manera incorrecta, estamos en grave peligro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser sensatos, a tener una visión clara, a tener como objetivo agradarte solo a ti. Y que de esta manera nosotros, Señor, podamos conducirnos siempre de una manera correcta. Ayúdanos, Padre, porque nosotros no podemos. Necesitamos de ti. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.